Buenas tardes. Me sale que hay un problema ahí en la... No puedo compartir completo. ¿Se mueve la pantalla? No, no. No se visualiza el título, solamente las imágenes nada más. Soy el doctor... Muy buenas tardes, soy el doctor Vladimir Basurto. Hoy tengo el agrado de presentarles un tópico, más o menos en 45 minutos a una hora, sobre emergencias pediátricas más frecuentes. Entonces vamos a tratar de hacer en parte cómo es el enfoque inicial de la evaluación pediátrica en urgencias y luego vamos a ver algunos casos. En cuanto a los objetivos de la siguiente presentación es que cuando nosotros vamos a hacer la evaluación pediátrica, tenemos que explicar cómo se lleva a cabo esta evaluación. Y esta evaluación es para determinar el estado fisiológico del niño. Durante la presentación también se va a hablar de esta secuencia de yo evalúo para identificar problemas, para realizar intervenciones. Es un círculo que va a permanecer durante toda las evaluaciones e intervenciones que hagamos en la emergencia, hasta que logremos estabilizar o lograr el destino final del niño, sea shock trauma, sea UCI o sea sala de hospitalización, incluso estabilizado alta. Diferenciar entre qué pacientes requieren y qué pacientes no requieren atención inmediata. Eso también nos ayuda a la evaluación. Y brindar algunas nociones para reconocimiento de shock y la insuficiencia respiratoria, que son tema aparte, pero a raíz de esta evaluación rápida, nosotros podemos reconocer. Veamos la imagen. Se trata de un niño que ha sido embestido por un automóvil y aquí puede ser que el personal del prehospitalario acude a atenderlo, ¿no? Y entonces ahí mismo empieza nuestra evaluación. A veces las preguntas son múltiples y tienen que ser contestadas rápidamente sobre de cómo manejarlo, por dónde empiezo, qué procedimientos debo realizar y si necesito y qué ayuda necesito, qué necesita el niño. Nosotros, cuando nos han enseñado medicina, nos han enseñado a hacer, para lograr un diagnóstico correcto, hacer una inspección, una anamnesis, recabar todos los antecedentes del paciente, hacer un examen físico completo, luego una presunción diagnóstica, luego un plan de trabajo y finalmente un tratamiento específico. Todo ello, hacer una historia clínica completa incluye tiempo y en urgencias el tiempo es muy importante. Por lo tanto, la valoración o esta evaluación de gabinete que se hace en las salas de hospitalización no son particularmente aplicables a un servicio de urgencias. Por esto que consume mucho tiempo y que a veces no es posible realizar toda esta evaluación completa en un paciente crítico. Este enfoque se llama, es de abajo hacia arriba. Yo hago una historia, como le mencioné, un examen físico, el diagnóstico diferencial, test diagnóstico, diagnóstico final y finalmente tratamiento. Esto se llama el enfoque Butonov, ¿no? En la cual desde el examen físico a yo agregar el examen final tengo que pasar por un diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico diferencial implica completar un plan de trabajo y unos test diagnósticos, que muchas veces son múltiples y muchas veces los resultados no salen inmediatamente. Por lo tanto, llegar a un diagnóstico definitivo en una sala de hospitalización demora, pero es importante porque ellos nos va a llevar a un diagnóstico definitivo y una terapia completa y definitiva también. Pero en urgencias, al no tener tiempo, nosotros tenemos otro objetivo. El objetivo de urgencias es estabilizar al paciente, más que llegar a un diagnóstico definitivo.
Entonces, en urgencias se aplica esta otra filosofía, el top-down. El top-down es el enfoque de arriba hacia abajo. Es decir, yo veo el signo o problema principal agudo que tiene el paciente y luego a partir de ahí yo voy estabilizando y evaluando al paciente. Por ejemplo, acá ponen un paciente que tiene disnea aguda, se le coloca vía, oxígeno, se monitoriza y se inicia una evaluación primaria. A raíz de eso, nosotros vamos a valorar y determinar, pues, en este caso, la pregunta es, ¿necesita descompresión de tórax? Valoraré la ocultación pulmonar, la elevación del tórax, los ruidos respiratorios, las venas en el cuello, el desplazamiento de la tráquea, para determinar si es que es un hemotórax o no. También valoraré de acuerdo a la gran dificultad respiratoria que pudiese tener el paciente, intubarse o no. Y también valoraré la vía aérea, valoraré el patrón respiratorio, valoraré la oximetría de pulso, la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio. También me preguntaré si requiere este paciente para estabilizarse epinefrina nebulizada, aldosterona nebulizado, nitroglicerina. Tomaré para estabilizar o para completar esta presunción diagnóstica para lograr estabilizar al paciente de repente una radiografía de tórax, electrocardiograma, ultrasonido al pie de cama. Valoraré si el paciente requiere ventilación no invasiva, magnesio, esteroides, antibióticos, anticoagulantes, descompresión miocárdica, vasoactivos. Y finalmente haré unos exámenes, unos test diagnósticos rápidos y llegar a una terapia específica para lograr estabilizar el paciente. Entonces, en urgencia sí se puede hacer este enfoque de arriba hacia abajo. Vamos estabilizando y vamos evaluando y vamos a la vez concluyendo de acuerdo a cómo va el paciente respondiendo a nuestras primeras medidas. Estos objetivos de la valoración, por ejemplo, son, por ejemplo, identificar anatomías anatómicas o funcionales. Nos ayuda a estimar la gravedad. Nos ayuda a determinar con cuánta urgencia se requiere realizar una intervención de emergencia. Orienta nuestro tratamiento general y específico destinado a normalizar la homeostasis y la fisiología. Y previene la progresión de esta enfermedad aguda o lesión aguda hacia una falla respiratoria o hacia un shock. Entonces aquí ustedes ven en esta imagen inferior es la cadena de supervivencia pediátrica propuesta por la Asociación Americana del Corazón. Para la parte hospitalaria se coloca una lupa. Esta lupa significa que debemos nosotros estar alertas y evaluando siempre bien al paciente para reconocer signos de alarma que lo puedan llevar a una descompensación aguda. Aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación pediátrica. Se va a realizar en dos tiempos. El primer tiempo implica el triángulo de evaluación pediátrica y la evaluación primaria. La evaluación, cuando nosotros hacemos el triaje, hacemos rápido la evaluación primaria, la evaluación del triángulo y le preguntamos al familiar el motivo de la consulta. Yo cuando vamos a atenderlo, vamos a hacer la evaluación primaria y las constantes vitales. En un segundo tiempo, y ya para el detalle final de de los problemas que tiene el paciente, se hace la evaluación secundaria, donde se hace el llamado sample que se resumen de una historia clínica rápida, de una anamnesis rápida, el examen físico dirigido y las pruebas específicas que son los análisis para lograr complementar esta presunción rápida para estabilizar al paciente y valorar también cómo está yendo nuestro tratamiento. Este primer tiempo implica ya nuestra conducta inicial y el segundo tiempo ya un diagnóstico más específico y tratamiento más específico. Y esta es la filosofía que nosotros tratamos de inculcar cuando vamos a capacitar al personal que va a trabajar en urgencias. Cuando yo evalúo a un paciente, siempre me tiene que llevar a identificar problemas rápidamente. Y estos problemas, al ser identificados, tienen que ser manejados. Es decir, tengo que obligatoriamente hacer una intervención. Y luego la flecha sigue hacia arriba. Entonces, esta intervención tiene que ser valorada nuevamente con el paciente.
Por ejemplo, llega un paciente con signo de compromiso hemodinámico tipo shock, viene con llenado capilar prolongado, frialdad distal, pulso filiforme, sonoliento. Eso es la evaluación. Yo concluiré probablemente que es un shock compensado y luego me obliga a intervenir. ¿Cómo intervengo? Le pondré una vía periférica o dos vías periféricas y le administraré probablemente oxígeno con mascarilla al 100%. Le colocaré acceso vascular y tomaré muestras críticas y le colocaré un bolo de suelo fisiológico para intentar compensar en 15 minutos. Entonces, yo estoy interviniendo y luego paso aquí. Ahora tengo que reevaluar qué pasó con el bolo. ¿El bolo lo mejoró? ¿O el bolo mejoró el pulso, mejoró el llenado capilar, mejoró el sensorio, mejoró el color, mejoró la frialdad distal? O en todo caso, el bolo lo empeoró, porque hay pacientes que vienen con signo de shock, pero son shock cardiogénicos. Entonces le pongo un primer bolo y el bolo lo descompensa, le genera más dificultad respiratoria, más tirajes, más roncantes, el hígado más grande. Entonces es un bolo que lo empeoró. Y entonces la única forma de yo saber si mi tratamiento es adecuado o no, muy hecho en grande va cuando nosotros revaloramos las intervenciones que hacemos. Cuando uno evalúa se debe responder tres preguntas. La primera pregunta, ¿hay un problema que amenaza la vida? Entonces hay que saber cuáles son los problemas que amenazan la vida. Porque con estas uno interviene rápidamente, ¿no? Se olvida de toda la evaluación sistemática y se va directamente a corregirlo. Por ejemplo, una hemorragia exsanguinante. Entonces, si un paciente me llega a la urgencia y está sangrando profusamente, me dedicaré a parar el sangrado. Y una vez, mientras ya paré el sangrado, hago ya mi evaluación completa. A eso se refiere, ¿no? Paciente que llega en paro, me dedicaré a manejar el paro y una vez que estoy saliendo del paro o durante el manejo del paro, se hace completa la evaluación. Siempre hay que preguntarnos eso. La segunda pregunta es si el paciente está grave o qué tan grave está. Por lo tanto, hay que categorizar la gravedad del paciente. Porque al categorizar la gravedad, puedo definir los recursos que necesita y el lugar donde se atiende. Y finalmente, qué tipo de problema tiene, fisiopatológico. Entonces, en todas las escalas en todas las niveles de evaluación, estas tres preguntas deben responderse. En esta primera nivel es el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, aquí yo voy a valorar la conciencia, la respiración y el color. Esta es una evaluación que usualmente solamente dura unos 30, 60 segundos. Y, por ejemplo, acá hay un paciente que lo trae la mamá a un hospital donde vomita y vomita, vomita, irritable. Del hospital nos lo traen en una ambulancia. Llega y lo que más llama la atención de este paciente que es, llega a urgencias por hipoactividad, dificultad respiratoria y vómitos. Y en la apariencia encontramos que está inconsciente, que la respiración es superficial, irregular, está presentando un apnea y el paciente está gris y pálido. Entonces es un paciente que tiene los tres lados del triángulo alterado, está grave. Y ahí la pregunta va primero, ¿tiene un problema que amenace la vida? Sí tiene, porque el problema que amenaza la vida es que tiene un apnea. Y si yo encuentro que el paciente apnea, o sea, está en paro respiratorio, tengo que actuar rápidamente e intervenir para salvarle la vida. Para eso sirve reconocer los problemas potencialmente mortales. ¿No? Acá hay otros, obstrucción completa de la vía aérea o grave, la bradipnea, que es casi parecido a la apnea, la mala perfusión, la hipotensión, la bradicardia, el estado de conciencia deteriorado, la falta de respuesta, la hipotermia. Si la víctima no responde o entra en apnea, eso es algo que también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si no responde o entra en apnea, si tiene respiración forzada o inadecuada, si la víctima está marmórea, gris o pálida o cianótica,
son signos de que se amenaza de afecciones potencialmente mortales. Si pasa ello, inicia rápidamente el soporte vital y pide ayuda. Y si no pasa ello, no amenaza la vida y continuamos con nuestro enfoque sistemático del triángulo de evaluación pediátrica, evaluación primaria, evaluación secundaria y test diagnósticos. Ahora la segunda pregunta, ¿está grave? ¿Cuál es su prioridad de atención? Entonces eso significa, más que todo si está grave, es qué tan grave está. El triángulo de evaluación pediátrica nos ayudará a categorizar en parte qué tan grave está el paciente. El paciente que les presenté hace unos en la diapositiva previa tenía los tres lados del triángulo alterado. Era una falla cardiopulmonar. El paciente estaba extremadamente grave y su lado, cuando los tres lados del triángulo están alterados, prioridad es uno. Los tres lados, la prioridad es uno. Si hay dos lados alterados, la prioridad es dos. Si hay un lado alterado, la prioridad es tres. Y si no hay ningún lado alterado, la probablemente tenga prioridad 4 o 5. ¿Esto para qué me sirve? Porque de acuerdo a la prioridad, yo le voy a dar su atención en tiempo en la emergencia. Una prioridad uno se va a atender inmediatamente. La prioridad es no más de 10 minutos, tiene que esperar. La 3, 30 minutos a lo mucho. La 4, 2 horas. Y la 5, 3 horas. En el triaje también se puede modificar la prioridad de acuerdo al motivo de ingreso y a comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, no es lo mismo que venga un niño de 10 años con fiebre que venga un neonato con fiebre o un oncológico con fiebre. No es lo mismo tener a un paciente que tenga los tres lados del triángulo sin alterar, pero que se ha tomado un frasco completo de paracetamol. Entonces, la dosis puede ser letal y por más que no tenga síntomas ahora, ese niño su prioridad será mayor, no prioridad 4 o 5. Muy bien. Entonces, el triángulo no indica prioridad mínima. Nos indica la prioridad mínima, pero esto puede aumentar, pero nunca va a disminuir. Continuamos. Ahora el tercero, ¿cuál es su tipo de problema fisiopatológico? Y el problema de fisiopatológico para este nivel de atención, que es el triángulo de evaluación pediátrica, de acuerdo a las categorizaciones que tengamos, de acuerdo a las combinaciones de los dados del triángulo, ¿no? Si solamente la apariencia está comprometida y respiración y circulación está normal, pensaremos en una difusión cerebral primaria, o sea, algo tiene el cerebro, algún daño tiene el cerebro, inflamatorio, efecto de masa, o en todo caso pensaremos que hay un problema sistémico que esté afectando el cerebro, por ejemplo, una hipolicemia. Si está alterada la respiración, pero la apariencia y la circulación están bien, entonces se trata de una dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria la puede dar problemas frecuentes en pediatría como el asma, la bronquiolitis, la laringitis, la neumonía. Ahora avanzando, ¿no? Si yo tengo ya ahora que hay compromiso respiratorio, pero a la vez se compromete la conciencia, ya pensaremos que es una falla respiratoria. Igualmente, si yo encuentro que solamente se compromete la circulación, pensaré en un shock compensado. Pero si la circulación y la apariencia se comprometen, será un shock descompensado. Ahora, si los tres lados del triángulo están alterados, es una falla cardiopulmonar. Y el paciente está extremadamente grave y puede hacer paro en cualquier momento. El caso que tuvimos, que presenté tres diapositivas previas, es una falla cardiopulmonar. ¿Qué intervenciones son recomendadas en este paciente? Como era una problema que amenaza la vida y es una falla cardiopulmonar y el paciente está inconsciente, le tomaré el pulso, verificaré si es que está o no en paro. Resulta que tenía 60. La pregunta es, ¿qué hacemos? Pediremos ayuda, claro.
y le daremos ventilación de rescate durante 60 segundos. Intervenciones. Acá estamos. ¿Dónde está? Ahora, si la frecuencia cardíaca está en 60, se trata de una bradicardia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que se haría es pedir ayuda, iniciar las respiraciones de rescate y si aún así no mejora, iniciar compresiones. Las intervenciones que podemos hacer solamente con el triángulo depende de lo que encontremos en las combinaciones. Acá en esta bibliografía hay un enlatado, podríamos decir, de qué cosa hacer para cada presunción diagnóstica que nos dé el triángulo de evaluación pediátrica. Pero tomen en cuenta que el triángulo de evaluación pediátrica es una valoración inicial, es una impresión general, que no siempre se va a cumplir en la evaluación primaria. Nos ayuda a categorizar al paciente rápido, nos ayuda más o menos a ver su problema fisiopatológico, iniciar el monitoreo rápido y también una presunción del problema que tiene, shock o falla respiratoria, dificultad respiratoria, shock compensado, descompensado, falla cardiopulmonar. Entonces, pero en la evaluación primaria vamos a empezar a buscar más datos y esos datos nos pueden ayudar. Para este paciente que tenía falla cardiopulmonar, lo que se debería hacer, según esta bibliografía, es apertura de la vía aérea, darle oxígeno al 100%, ventilación con bolsa mascarilla, iniciar compresiones si es que no mejora con lo previo, porque tiene cardíaca de 60, colocarle dos vías endovenosas, un bolo de salina de 10 a 20 por kilo y valorar la necesidad de intubación. Acá tenemos para el PALS, tenemos un algoritmo, no sé si ya lo conocerán, es un algoritmo conocido que es el algoritmo de enfoque sistemático del PALS. Y este algoritmo nos, nos habla de que primero hay que hacer el triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo de evaluación pediátrica, el niño no responde, por ejemplo, luego de que hacemos el triángulo, nos hace la pregunta, ¿el niño responde? ¿Ah? ¿O es necesario alguna intervención inmediata? Si es eso, es un problema potencialmente mortal. Activaremos el sistema de emergencias médicas e iniciaremos las medidas para salvarle la vida. Pedir ayuda, tirar el SEM, chequear el pulso y respiraciones y realizar la RCP. O algo, alguna medida para salvarle la vida. Entonces, y ahora, ¿el niño respira y tiene pulso? Es la otra pregunta. Si no respira y no tiene pulso, igual vamos al BLS, el 5 y le estabilizaremos con el BLS, con el RCP base. Ahora, la otra pregunta, si el niño respira y tiene pulso, la pregunta es si respira, pero, o sea, puede ser que no respira, pero sí tiene pulso. Entonces ahí abriremos la vía aérea, le daremos ventilaciones de rescate para estabilizar al paciente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente, lo que dice aquí, ¿no? Abre la vía aérea, comienza la ventilación, administre oxígeno cuando se encuentre disponible y conecte el monitor y el pulsosímetro. Ahora la pregunta es, si a pesar de darle ello, ¿la frecuencia es menos de 60 o no? Si la frecuencia es menos de 60, pues continuaremos con la RCP. Entonces, para que lo tengan en cuenta, son como un algoritmo de toma de decisiones rápidas, donde incluye el BLS y las primeras medidas, ¿no? Acá lo que podemos ver aquí, este es nuestro sistema de evaluar, identificar e intervenir, donde está el triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria, secundaria y test diagnósticos. Esto, esta secuencia de niveles siempre se va a hacer cuando el paciente no esté con un problema demasiado grave.
¿ya? Ahora tenemos aquí la evaluación primaria. Y la evaluación primaria ya es un enfoque práctico, rápido, donde que hay que evaluar la función cardiopulmonar y neurológica, ya palpando al paciente, escuchándolo. Incluye los signos vitales y la pulsioximetría. Las anomalías potencialmente mortales deben ser identificadas también aquí. Si no fueron evaluadas e identificadas en el primer nivel, en este segundo nivel sí deberíamos lograr identificarlos y intervenir rápidamente. Entonces acá hay, por ejemplo, hay un resumen rápido de todo lo que hay que hacer en el ABCD. ¿Ya? La vía aérea hay que determinar si la vía aérea está permeable o no está permeable. ¿Y cómo lo determino ello? Tengo que valorar, vamos a avanzar eso un poquito más allá, para hay que valorar si hay sonidos anormales en la vía aérea. Entonces yo puedo decir que tiene una obstrucción parcial o una obstrucción total de acuerdo a los ruidos que me presenta la vía aérea. Puede haber estridor, puede haber ronquido, no puede haber ningún ruido y el paciente está desesperado porque tiene una obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño. Ahora, la otra pregunta, si es mantenible o no, yo lo voy a determinar ello si el paciente tiene, cómo está su conciencia, preguntándome, ¿no? O cómo va a evolucionar esa vía aérea en las siguientes horas. Por ejemplo, un paciente con T grave que tiene GLAGO de 7. Su vía aérea puede estar permeable, no tiene ningún ruido anormal, quizás, pero no es mantenible en el tiempo, porque no va a tener reflejos protectores de la vía aérea por el sensorio tan deteriorado que tiene. Entonces no es mantenible, permeable, pero no mantenible. Puede ser que no esté permeable, ¿no? Porque la lengua, un paciente con grafo muy bajo probablemente la obstruya y ya tenga ruidos anormales. Entonces es no permeable y tampoco mantenible. Puedo que yo lo permeabilice con maniobras simples como la frente mentón o la tracción mandibular, ya lo permeabilicé, pero igual no va a ser mantenible en el tiempo. Otra ejemplo de vía aérea que puede estar permeable, pero no mantenible en el tiempo, un quemado que ha salido de un edificio que se ha quemado. Entonces encontramos que tiene quemaduras en cara, los labios están hinchados, tiene tos, satura 90 y tiene un poco de disfonía. Entonces, la gran sospecha es de que esta vía aérea, por el efecto del aire caliente, se ha quemado. Ahorita está permeable, solamente tiene tos y un poco de disfonía, o sea, pero en el tiempo esa vía aérea se va a dematizar, entonces no es mantenible en el tiempo. Entonces a esta también hay que darle manejo. En cuanto a la respiración aquí tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria, patrón respiratorio. Entonces, yo sé que bueno, de acuerdo a la edad vamos a determinar si es taquipnia, si es bradipnia, pero también hay que ver el patrón. El patrón respiratorio significa cómo es el patrón. El patrón significa que hay desbalance, el patrón es regular o es irregular o es superficial o está haciendo apneas o está haciendo pausas. Ese es el patrón respiratorio. El esfuerzo respiratorio, también valorarlo, ¿no? La cantidad de tirajes que tiene. Un paquete, dos paquetes, tres paquetes, o tiene desbalance torácico o no tiene ningún esfuerzo. En cuanto a la expansión de tórax y movimiento de aire, también, ocultando los dos campos pulmonares en axilas, en la espalda, en el pecho, y si son simétricos o no. Ruidos anormales de la respiración, los que puedo escuchar con estetoscopio o sin estetoscopio, porque eso me va a ayudar también a valorar qué tipo de problema fisiopatológico respiratorio tiene el niño. Y también la saturación de oxígeno. Recuerden que para el PALS, hipoxemia es menos de 94. La circulación. Entonces, una frecuencia, hay que valorar la frecuencia cardíaca y el ritmo, ¿no? Aquí, frecuencia cardíaca y el ritmo. El ritmo, ¿cómo se valora? Con un monitor, ¿no? Se pone los electrodos y se ve ahí la línea. Y ahí tenemos que ver la onda P, si el QRS es estrecho, si hay onda T, si es ritmo sinusal o un ritmo normal. Valorar los pulsos, en pediatría hay que valorar los centrales y los periféricos. Recuerden que los centrales en los bebés
en los menores de 2 años son los braquiales. Y los periféricos son el radial, el cubital, el pedio, el popliteo. ¿Ya? En todas las edades, el femoral o el que golpamos en la ingle, ese es un pulso central. El llenado capilar también hay que valorarlo, ¿no? Si es menor de 2 segundos o mayor de 2 segundos, el color de la piel, la temperatura y la presión arterial, para categorizar al paciente completamente. En la parte neurológica, desarrollaremos la escala de Abdi. Abdi significa está alerta, responde a problemas, al llamado verbal, responde al estímulo doloroso o no responde, ¿no? Esa es la escala de Abdi. Valoraremos también rápidamente las pupilas, el tamaño pupilar, la simetría, si hay reflejo fotomotor, reflejo consensual y si estas respuestas son normales o no. Tomaremos una glucosa capilar y en la E valoraremos completamente al niño la piel, ¿no? Si hay deformaciones, la temperatura, el color de la piel, si es que hay lesiones por trauma o rash o púrpura. Entonces, con ello ya tenemos una evaluación completa, rápida, desde la vía aérea hasta la exposición. También nos ayuda esto, ¿no? Está demostrado que la longitud en pediatría es muy importante y es la que nos va a predecir mejor el peso ideal del paciente. Entonces, para ello hay que utilizar estas cintas que están disponibles acá en nuestro medio, ¿no? La famosa cinta de Broselo es esta cinta. Y también tener, tómale los signos vitales, ¿no? Acá hay un resumen de los valores de signos vitales normales para todas las edades pediátricas, en esos rangos de edades. La presión arterial, yo ya hablo de hipotensión arterial cuando uso la fórmula, ¿no? 70, esta de acá, 70 más 2 veces la edad, entre 2 años y 10 años. Esa es la presión, el percentil 5, y ya me va a determinar. Menos de eso es hipotensión para el paciente. Y acá están los rangos de frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria para las diferentes edades. Y estos son los tipos de problemas que a partir de la evaluación primaria yo voy a determinar, ¿no? Los problemas respiratorios son cuatro: obstrucción de vía aérea superior, obstrucción de vía aérea inferior, enfermedad de tejido pulmonar y control de respiración alterada. Y en los circulatorios, ahí tenemos los cuatro shocks: shock hipovolémico, shock distributivo, shock cardiogénico y shock constructivo. Acá tenemos también, no solamente que determinar el tipo de problema, sino el tipo fisiopatológico del problema, sino también la gravedad del mismo. Entonces, yo un paciente lo puedo reconocer que tiene una dificultad respiratoria o una falla respiratoria. Y en la circulación, un shock compensado o un shock descompensado llamado shock hipotensivo. Así tenemos que categorizar cuando vemos un paciente en la emergencia pediátrica. Acá tenemos otro caso, ¿no? Este es un niño de 7 meses, viene con fiebre, vómitos frecuentes durante las últimas 24 horas. Ahí ven, es un video que están viendo en la apreciación, ¿no? El paciente está en compañía de la madre, pero está hipoactivo, soporoso, desconectado del entorno. A la vez, en la respiración veo que tiene respiración rápida. Y a la vez estoy viendo, ¿no? Un leve tiraje subcostal y un color diferente, ¿no? Mira, la mamá es morena y él está bien pálido. Entonces, este es otro paciente que tiene, ¿no? Un compromiso sobre todo de la conciencia y del color de la piel, ¿ya? Entonces, a este paciente hay que identificar su problema. Si vamos a respondernos las tres preguntas. ¿Hay una situación que amenace la vida? Sí, porque hay unos signos de hipoperfusión severa. El paciente se ve muy, muy grave. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente manejar esa hipoperfusión, el probable shock. ¿Qué tan grave está? Veré que el paciente tiene la apariencia anormal y la circulación anormal. Por lo tanto, es un shock descompensado. ¿Ya?
Y les vamos a categorizar como una prioridad una de atención. Con esta información, rápidamente, con el triángulo de evaluación pediátrica, estas son las medidas que yo propongo que deberíamos hacerlo, ¿no? Ya evaluamos, identificamos que era un shock descompensado y rápidamente vamos a intervenir con el primer nivel de atención. Ingresa a la unidad de shock trauma, activamos el sistema de emergencia, llamamos al equipo de guardia, le pondremos oxígeno al 100%, iniciaremos la monitorización del paciente y la evaluación primaria y le indicaremos probablemente a la enfermera que coloque una vía intravenosa. Le hacemos la evaluación primaria, que consiste en los signos vitales y el ABCD. Ahí encontramos que este paciente de 7 meses tiene 180 de cardíaca, 45 de respiratoria, presión 50-30, es decir, está baja, temperatura 38. Le toma la saturación 98 y hemoglucotés 150. Continuamos con la evaluación primaria. La vía aérea está permeable, no hay ruidos anormales, no hay aleteo nasal, pero sí hay un tiraje intercostal leve, subcostal. La murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares. No hay estertores, pero así está pálido. Hay frialdad distal de la piel. El llenado capilar es 4 segundos. El pulso braquial es débil, lo cual es un pulso central para este paciente de menor de 2 años. El paciente además en el sensorio está hipoactivo, tendencia al sueño, despierta el estímulo del bar, las pupilas son simétricas. Y en la E encontramos que la piel está caliente, en el tronco y la cabeza, no hay sangrado activo, pero sí vemos que su abdomen está distendido, balonado, tenso. En los signos vitales le colocan el monitor, encontramos este ritmo. Este es un ritmo QRS angosto, ondas P antes que la QRS, ondas T, y la frecuencia es rápida. Por lo tanto, es una taquicardia sinusal. Con eso tenemos que concluir. Y aquí se concluye que este paciente tiene signos de hipoperfusión, ¿no? Tiene la taquicardia, tiene el pulso periférico disminuido, tiene el llenado capilar prolongado, tiene palidez, tiene frialdad distal. Cambios en el nivel de conciencia también lo tiene y habría que averiguar sobre la diuresis. Son signos de pobre perfusión. Y entonces faltaría valorar, esta pobre perfusión probablemente sea un shock hipovolémico, quizás sí. Hay historia de pérdidas, claro, porque vomitaba. Pero también podría ser un signo de shock distributivo, como el shock séptico, porque también tiene fiebre. Y el shock séptico puede presentarse también como un signo de shock hipovolémico. ¿Qué tipo de choque es? ¿Compensado o descompensado? Es un shock descompensado, o sea, el hipotensivo. Entonces ya estamos identificando. Hay una situación que amenace la vida que ahorita necesite, pero yo diría que sí, ¿no? Acá le pongo puesto no, pero sí, es un shock grave que necesita intervención rápida e inmediata. Ponerle prioridad uno. Y es un shock séptico o hipovolémico hipotensivo. Medidas iniciales de manejo. Es probablemente el sepsis 6. Ponerle oxígeno al 100%, acceso intravenoso probablemente sean 2 y tomar la analítica. La analítica para el shock, recuerden que siempre va a ser 1, la glucosa, 2, el calcio, porque si la glucosa y el calcio están bajos, el paciente no va a salir de shock hasta no corrija así. 3, el lactato, porque el lactato me va a ayudar a medir la evolución del paciente. Y 4, la hemoglobina, porque a veces vienen con mucha anemia y requieren transfusión para estabilizar y mejorar el transporte de oxígeno. El resto también se puede pedir, ¿no? La coagulación, el perfil de sepsis como el hemograma, el PCR, procalcitonina también. Pero los 4 exámenes que me ayuden en el manejo agudo son esos 4 que les he mencionado. Bolo de suero fisiológico, hay que darle, ¿no? Entonces, lo ideal es que este tiene historia de pérdidas, la dosis sería entre 10 y 20 por kilo, un bolo de más o menos en 15 minutos. Y luego va a revalorar al paciente si es que, como mencioné al inicio, este bolo lo mejora o este bolo puede empeorarle, porque así siendo un shock séptico, a veces por las toxinas bacterianas, por la respuesta inflamatoria del paciente, pueden generar depresión miocárdica. Entonces hay que valorar si el bolo le hace bien o le hace mal. Si le hace bien, quizás hasta podamos repetir una vez más. Pero si le hace mal, ahí paramos. ¿Cómo sé que le hace mal? Porque podría empezar que el paciente hace más colimia, hace hipoxemia, empieza a tener roncos, el hígado le crece más.
Pero si se mejora, veremos que un poco se pone menos pálido, un poco que se despierta, un poco que la taquicardia baja, ¿ya? Le administraremos los antibióticos, iniciaremos hipoactivos y los inotrópicos y la evaluación por UCI. Esos son los 6 elementos del sepsis 6 en pediatría. Y son los que hay que hacer una vez determinado que este es un paciente con probable shock septic. Aquí este es un algoritmo que presenta el curso PALS, ¿no? En el paquete de reconocimiento. Entonces incluye que tenemos que evaluar factores de riesgo, hacer un examen físico completo y la evaluación clínica rápida dentro de los primeros 15 minutos para cualquier paciente con screening positivo. Y luego hay que activar el paquete de reanimación. Paquete de reanimación, ¿en qué consiste? En, en hacer el sepsis 6, como mencioné, ¿no? Y tratar de iniciarlo dentro de los primeros 15 minutos. Valoración secundaria. Entonces, la valoración secundaria ya se hace una vez que se estabilizó el paciente o ya iniciamos la estabilización, pero todavía nos falta un detalle más, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación primaria en el paciente previo, estábamos en la duda si era un séptico o era un paciente con choque hipovolémico por deshidratación por los vómitos, porque tenía ojos hundidos, labios secos. Entonces estamos ahí un poquito de duda y ahí la historia nos va a ayudar a determinar mejor, ¿no? Entonces podemos iniciar un manejo pensando que es una shock hipovolémico o shock séptico y después ya más o menos con la evaluación secundaria determinamos finalmente qué fue, ¿ya? Es una historia clínica dirigida acerca del paciente y o el incidente si es que ha sido un trauma. Busca información que explique la falla respiratoria o cardiovascular y se obtiene una línea de tiempo de los signos y síntomas. Entonces, ¿el sample qué significa? Signos y síntomas, alergias, medicación, historia clínica pasada, líquidos y última comida y eventos. Y acá tenemos la valoración, ¿no? El examen físico enfocado, usualmente se hace en adolescentes que tienen enfermedades agudas y en lactantes, de todas maneras, sí hay que hacer un examen físico completo. Usualmente en los lactantes, en todos los niños se hace de cabeza a pies, pero en los lactantes pequeños que son más irritables, de pies a cabeza. La revaloración continua, esto significa que una vez que ya iniciamos la estabilización del paciente, vamos a hacer cada vez que reevaluamos a los pacientes un triángulo de evaluación pediátrica, una evaluación primaria, signos vitales y revalorar pues las intervenciones. La evaluación terciaria es los análisis que se pide al paciente de acuerdo a lo que nosotros tenemos la presunción y eso nos ayuda a concluir mejor, ¿no? Y a justificar mejor lo que estamos haciendo con los pacientes. Son necesarios quizás desde el primer tiempo, como en el AGA del shock séptico que se toma en los primeros 15 minutos de haber llegado al paciente y nos ayuda a tener mayores datos. Pero siempre va de la mano con la presunción que nosotros, ¿no? Con esa impresión que tenemos. Este es otro caso. Este es un caso de un paciente, una niña que está en el colegio. La profesora la encuentra con le falta el aire, sabe que la niña tiene el diagnóstico de broncoespasmo. La mamá le deja los inhaladores siempre por si acaso. La profesora ayuda a que los niños se alejen un poco y llama al número de emergencias. Si la niña está agitada, está tosiendo, se ve que tiene tiraje intercostal, tiraje supraesternal, dolor en el pecho cuando tose. Se hace la valoración digital en el centro de atención primaria. Niña de 8 años, tos, disnea aguda y silbido de pecho. La profesora le empezó a dar sus inhaladores. Y a la evaluación la encontramos agitada, ansiosa, sentada, con aumento de la frecuencia respiratoria y del trabajo respiratorio. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver qué problema fisiopatológico tiene el paciente. Está sentada, ansiosa, tiene tirajes, pero la piel está rosada. Por lo tanto, estamos ante una dificultad respiratoria.
No es una falla. La falla respiratoria es cuando ya el paciente lo vemos con problema ya de la conciencia, soporoso o muy irritable, confundido, con delirio o en coma. Esto se trata de una dificultad, la cual para el curso PALS puede ser leve a moderada o severa. Este se trata de una dificultad probablemente sea severa, ¿no? Y acá vamos a reconocer en esta dificultad respiratoria si es un proceso que amenaza la vida o no, de acuerdo a los lados del tren. Si el paciente tiene la apariencia normal, la respiración anormal y la circulación normal, es una falla, es una dificultad respiratoria. Si tiene los tres lados de triángulos no alterados, no es dificultad respiratoria. Ahora, si el paciente tiene la apariencia anormal y compromiso de la respiración, es una falla respiratoria. Y si tiene los tres lados del triángulo alterados, es una falla cardiopulmonar que inició con una falla respiratoria. Entonces, así van evolucionando los problemas. Los problemas que amenazan la vida y que se tienen que tener inmediatamente son la falla respiratoria y la falla cardiopulmonar, mientras que los anteriores pueden tener todavía un tiempo de acuerdo al grado que nosotros le coloquemos y continuaremos el enfoque sistemático ahí. Luego, en el triaje también podemos determinar que una dificultad respiratoria nosotros la podemos categorizar, ¿no? Son 5 prioridades. Pondremos prioridad uno si es que vemos que el paciente está en parada respiratoria o tiene una gran dificultad respiratoria con alteración de la conciencia, o una dificultad respiratoria grave sin alteración de la conciencia, o una dificultad leve o moderada, o sin dificultad. ¿Ya ven? Entonces, para este el grado de clasificación solamente por el patrón respiratorio sería un paciente con prioridad 2. Y en cuanto al oxígeno, igualmente, ¿no? Si el paciente desatura, va aumentando la prioridad. Si tiene saturación normal, será prioridad 4. Nuestro paciente del caso tenía respiratoria 45, polipneica y saturaba 88. Por lo tanto, tanto por el patrón respiratorio como por la saturación, su prioridad de atención será 2. Por lo tanto, se debe atender el shock trauma y su atención no debe demorar más de 10 minutos. Este es un algoritmo de los pacientes con dificultad respiratoria y sibilancias. Hago el triángulo de evaluación pediátrica y determinaré si está estable o inestable, ¿no? Si el paciente está inestable, pues valoraré el riesgo vital y tomaré las medidas rápidas, ¿no? De estabilización PALS, oxígeno, beta 2 agonistas, si es que es necesario, y consultar con la UCI. Si el paciente está estable, probablemente nos dé tiempo para hacerle pues el motivo de consulta, una breve entrevista a los padres, posición de confort, tomarle algunas constantes vitales y determinar su prioridad de atención, a dónde lo voy a llevar y atenderse. Esto se hace en el triaje. Porque en el triaje también puedo determinar que tiene estable y lo mandaré pues a shock trauma, ¿no? Y ahí haremos las medidas de rescate. Pero si no está así, haremos toda la secuencia completa, ¿no? Triángulo de evaluación pediátrica, evaluación primaria, monitoreo de signos vitales, evaluación secundaria y examen físico. Y así estimaremos si el paciente tiene sibilancias, qué grado de sibilancias, si es una crisis asmática leve, moderada o severa o de riesgo vital. Y hasta consideraremos potenciales eh, diagnósticos, ¿no? Entonces, en el caso que vimos, la saturación del paciente estaba 88, la respiratoria 42, la cardíaca 130, la temperatura 36,6, la presión 102,62 y el peso 25. Al examen físico encontramos que la boca y nariz están sin secreciones, la vía aérea está permeable, pero sí encontramos ahí aleteo nasal, tiraje intercostal, tiraje supraesternal, tiraje supraclavicular. A la ocultación estamos encontrando que tiene sibilancias inspiratorias y expiratorias. Los ruidos cardíacos están rítmicos, no ingurgitación yugular, llenado capilar menor de 2 segundos. La paciente está ansiosa pero alerta, agitada, habla oraciones de 2 a 3 palabras. Las pupilas están en 2 centímetros, reactivas a la luz, la glucosa 150, la palidez tiene una cierta palidez de mucosas ahora y no hay lesiones. Y con esto concluir, ¿no? Tipo de problema que tiene el paciente, ¿no? Y gravedad. Hay que categorizarlo. El tipo de los 4 problemas, acá están, ¿no? Los que mencionamos, vía aérea superior, vía aérea inferior, tejido pulmonar y control de la respiración entrada. Este paciente tiene una obstrucción de la vía inferior porque yo estoy auscultando, o sea,
Facultando que tiene sibilantes, ¿no? Expiración prolongada. Entonces, es una obstrucción de vía inferior. Y por gravedad, entonces vamos a determinar, ¿es dificultad o falla respiratoria? Está alerta, sí, todavía está taquipneica, tiene gran esfuerzo respiratorio, pasa el murmullo vesicular, tiene taquicardia, hay palidez y está ansiosa. Por lo tanto, va más para dificultad. Ahora, el caso clínico también podemos aplicar lo que aplicamos primero, ¿no? ¿Hay algún signo que amenace la vida del paciente? ¿Está grave o con cuánta urgencia necesita ser atendido? ¿Y cuál es el problema fisiopatológico que tiene el niño? Entonces, ahorita no hay un problema que amenace a la vida, pero sí debe ser atendido en al menos 10 minutos porque su prioridad de atención es 2. Tiene una dificultad respiratoria por obstrucción de la vía aérea inferior. Aquí evaluaremos al paciente ya con esta resolución diagnóstica, considerar probablemente otra causa de sibilancias, ver el riesgo, si se trata de un asma de riesgo vital, si necesita hospitalizarse y cuál es la severidad de la exacerbación. Entonces, determinaremos además si se necesita hospitalizar, qué tan frecuente necesita el monitoreo. Le colocaremos una escala de valoración para determinar, o sea, objetivamente para el reporte, cuál es su score y darle un tratamiento rápido, ¿no? El asma se clasifica así, ¿no? Para el PALS tiene 4 categorías: leve, moderado, grave y de paro respiratorio inmediato. Entonces hay que tener en cuenta siempre de acuerdo a los signos. Recuerden que, por ejemplo, un paro respiratorio inminente, paciente exhausto, está somnoliento, confundido, movimiento paradójico, o sea, desbalance tóraco-abdominal, bradicardia, hipotensión. Cuando ya no encuentras, ya escuchan sibilancias, ya tienes tórax silente. Esos son signos de un tórax silente. Y esto que sale encima es la clasificación que hace el GINA de los problemas. El GINA los clasifica como leve a moderada, severa y de compromiso vital. Ya son 3 categorías nada más para el GINA. ¿Ya? Entonces mira cómo voy a determinar que tiene riesgo vital. Somnoliento, confundido, tórax silente, exhausto. Tórax abdominal, bradipnea, vertical, hipotensión. No es lo mismo que menciona el PALS. La severa solo habla palabras, no dice frases. Está sentado encorvado, agitado. Tiene más taquimia del usual. Usa politirajes o músculos accesorios. La cardíaca está más de 120, la saturación menos de 90. Y acá hay varios scores pulmonares, ¿no? El score que, que recomienda la guía peruana, la del MINSA y tanto la de salud, es el score pulmonar. Entonces, deberíamos aplicarlo a nuestras historias clínicas, categorizar a nuestro asma de acuerdo al puntaje que sale ahí. Este score pulmonar valora la frecuencia respiratoria, el grado de sibilancias y el uso de esternocleidomastoidea y la saturación de oxígeno para categorizar a los pacientes. Y nuestro paciente, la niña, tenía frecuencia respiratoria de 42, tenía sibilancias en toda la aspiración o inspiratorias y expiratorias y tenía el uso de esternocleidomastoidea, sí lo tenía. Además tenía saturación de 88, por lo tanto podemos decir que es una crisis somática severa. Cuando hacemos el sample, probablemente al asmático le vayamos a tener que hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Cuándo comenzó el episodio? ¿Puede identificar el desencadenante? ¿Qué medicamentos ha tomado hasta ahora? ¿Cómo respondió a estos medicamentos? ¿Qué medicamentos utiliza de forma usual? ¿Qué tan seguido cursa con sibilancias, tos y disnea? ¿Qué tan seguido acude al sistema de emergencias? Para así ir valorando de a poco, ¿no? ¿Qué tan seguido se ha hospitalizado? Si alguna vez ha entrado a UCI, si ha necesitado cánula de alto flujo o ventilación invasiva, si lo han intubado. ¿Y qué tan seguido usa los esteroides orales? ¿Eso para qué nos sirve? Porque nos ayuda a valorar la gravedad también de la enfermedad y también si se está controlando o no. Se le hace la evaluación secundaria a este paciente y encuentra que pues, el paciente está con congestión nasal, tiene tos, disnea, dolor abdominal, tiene una alergia al maní y que ha usado salbutamol 3 veces hoy en casa, 2 veces ayer, sin mejoría de los síntomas. También fue tratada con un preparado para la tos de venta libre de poca eficacia en estos días que ha estado. Recibe fluticasona, 50 microgramos MDI, 2 cada 2 horas hace un año. Dice la familiar con adecuado cumplimiento, pero
no consigue aún cita con el neumólogo. Además, en historia clínica previa dice que tiene asma desde los 4 años. Después de la hospitalización, se ha hospitalizado, después de una vez que se hospitalizó por sibilancias y neumonía, en los 4 años. Dice que requirió intubación y ventilación mecánica. Salbutamol, corticoide, magnesio usaron esa vez. Luego ha tenido un segundo ingreso a UCI a los 6 años, manejado con VIPA, o sea, ventilación mecánica no invasiva, alta al cuarto día, y luego ha tenido ya dos hospitalizaciones por sibilancias e hipoxemia. El papá y hermano tienen asma. Últimos líquidos, come poco, última ayer, no quiso comer mucho, y pasó una semana en cama de primo donde hay fumadores. Hace 2 días con tos, congestión nasal, desde ayer con disnea, con aumento de dolor abdominal y mayor disnea hoy en clase. Entonces, por lo tanto, esta niña, ya con la evaluación secundaria, vamos a ver, mira, estos son los criterios de asma fatal. O sea, un paciente con asma que cuando viene con exacerbación de crisis a la urgencia, probablemente vaya mal y vaya a requerir cuidados intensivos. Entonces, esta paciente, ¿cuáles son los riesgos que tiene? Todos estos que están en rojo. Tiene una exacerbación cerebral y reciente de rápido empeoramiento, ha tenido ingresos a UCI, ha tenido varias hospitalizaciones en emergencia durante los 2 últimos meses, tiene alergia alimentaria. Entonces, todo ello nos lleva a pensar de que tiene un asma fatal. Si nosotros evaluamos también al asma, en urgencias hay predictores para hospitalización. Entonces, los mejores predictores para hospitalización son estos tres. Que le hayan puesto de ingreso un nivel 1 o 2, ya indica que probablemente este paciente se hospitalice desde el triaje. Si tenga al ingreso un score pulmonar más de 3, sobre todo, no, sobre todo que tenga enfocado en que viene con retracciones, es otro criterio. Y que tenga saturación menor de 94 es otro criterio para probablemente que de riesgo de hospitalización. Entonces, nosotros vamos a valorar a la crisis asmática, pero si encontramos, como mencionamos, confusión, somnolencia, exhausto, autora silente, hablaremos que el paciente es de riesgo vital y debe reanimarse, el shock trauma. ¿Qué pasa si no es de riesgo vital? Lo categorizamos en estas tres: leve, moderada o severa. Y si es leve, moderada, severa, pues le daremos tratamiento, como vemos acá, de acuerdo a este algoritmo que planteamos, ¿no? Modificado de la guía del MINSA. Si es una leve, le daremos salbutamol. Acá la guía recomienda 2 puffs cada 10 minutos por 1 hora. En mi servicio de emergencia pediátrica del Revaliati usamos nosotros medio puff o un tercio de puff de su peso. Si pesa 30 kilos, la dosis máxima de los puffs son 10, ¿no? 10 en otras días son 12. Entonces, si pesa 30 kilos y le voy a dar medio puff, un tercio de puff, serían 10 puffs, ¿no? 10 puffs cada 20 minutos, igual en 1 hora. Se revalúa en 1 hora, se le hace el examen físico, frecuencia cardíaca, score pulmonar, y ahí decidiremos si empeora o mejora. Si hay buena respuesta, menos de 3 puntos, y hay buena tolerancia oral, le daremos indicaciones de alta a su casa, las que se ven en esta imagen. Ahora, ¿qué pasa si el paciente empeora o tiene un score moderado de ingreso? Le podremos oxígeno si es que satura menos de 92 y le daremos salbutamol a la dosis que mencioné. Medio puff por kilo, un tercio de puff, ¿no? Medio puff por kilo o un tercio de puff por kilo cada 20 minutos y le agregaremos un corticoide sistémico que si el paciente tolera la vía oral, podría ser vía oral inclusive. Se revuelven en 1 hora, lo mismo, examen físico, cardíaca, score pulmonar, y luego determinaremos si hay buena respuesta, si irá de alta a su casa, o en todo caso, si no hay respuesta, le agregaremos repetir la tanda de salbutamol con bromuro de ipatropio. Si es menor de 6 años, será 4 puff cada 20 minutos, si es mayor de 6 años, 8 puff cada 20 minutos, junto con la dosis de salbutamol, y se revalará en 1 hora. Si no hay respuesta, se hospitalizará y si hubo respuesta, se irá de alta. Ahora, ¿qué pasa si el paciente empeora, o sea, su score aumenta? O en todo caso llegó ya con score de severa. La guía del MINSA recomienda oxígeno suplementario
Así que con ello tratamos de aminorar el trabajo respiratorio, darle salbutamol a la dosis que ya mencioné, junto con bromuro de hipatropio, el corticoide sistémico, que si no tolera el vía oral podría ser parenteral, o si hay riesgo de vómitos también tendría que ser parenteral, colocar la hidratación intravenosa si es que el paciente va a quedar en NPO y valorar al paciente, ¿no? Las crisis severas usualmente sí se hospitalizan de entrada. Se iniciará un monitoreo y a la hora se revalorará examen físico, cardíaca, respiratoria, saturación, score pulmonar. Y si no hay respuesta, daremos una dosis de sulfato de magnesio, 20 miligramos por kilo en 20 minutos, y siempre estaremos valorando la necesidad o no de soporte adicional, ¿no? Como el oxígeno de alto flujo o la ventilación mecánica del paciente. Si se estabiliza de la crisis severa, se requiere hospitalización, y si no se estabiliza, pues, o en todo caso se inestabiliza con estos signos de asma grave, entonces lo manejaremos, ¿no? Recuerden que si no hay mejoría de todas las medidas que hemos hecho inicialmente, ya se determina que es un estado hepático. Y si el paciente se inestabiliza, se llamará un asma de riesgo vital. Considerar anafilaxia, sí, en algunos casos que vienen por sibilancias intensas y que no responden al manejo inicial, probablemente sea sibilancia, porque uno de los signos de la anafilaxia, pues, es el broncoespasmo. La dosis para tratar la anafilaxia es 0,1 miligramos por kilo, ¿no? Intramuscular de adrenalina, y que se puede repetir cada 5 a 15 minutos. Y si el paciente a veces viene demasiado grave por el asma, demasiado exhausto, prácticamente boqueante, muy cerrado, considere la adrenalina. Si no responde, si no puede inhalar el broncolectador, o si se encuentra en el periparo respiratorio. Ahí la adrenalina se puede dar intramuscular o subcutánea, 0,01 miligramos por kilo cada 10 a 20 minutos. Y acá están todas las medidas que hemos mencionado para el manejo del asma severo. El soporte respiratorio que nosotros gradualmente utilizamos son cánula de alto flujo, ventilación no invasiva y hasta intubación endotraqueal. Siempre se va a estar monitoreando continuamente al paciente. Estas son las dosis de la nebulización continua. Organizar el traslado inmediato a área de un nivel superior, reevaluación inmediata luego de iniciar el salbutamol, y ahí hay que determinar si se mejoría clara, mejoría parcial o el paciente no mejora o empeora, ¿no? Si vamos a usar sulfato de magnesio, tengan en cuenta que el sulfato de magnesio podría producir hipotensión. Entonces hay que evaluar bien al paciente en su estado hemodinámico antes de administrar. Muy bien, pero tu evaluación e intervenciones pueden salvar muchas vidas. Entonces yo he querido ponerles el resumen, cómo se debe evaluar al paciente en urgencias, y en resumen, un caso de un problema respiratorio severo y un caso de un problema circulatorio severo, que son los problemas principales. Cualquier duda que tengan conmigo, este es mi correo y mi celular. Si hay alguna pregunta, estoy atento con ustedes. Si no, ya terminamos la charla. Mucho gusto, entonces. Terminamos la charla, entonces. Mucho gusto y me despido.